Esta tarde seguimos con la segunda parte del tema que estuvimos predicando, enseñando el domingo pasado, y es acerca de la guerra espiritual. Y para hacer una pequeña retroalimentación, hermano, a lo largo de los siglos, miles de hombres han dedicado sus vidas a evaluar y a definir, a estudiar y a aplicar las estrategias militares, buscando analizar y ver el éxito a la hora de la batalla. Así poníamos el mismo ejemplo de los técnicos de fútbol, por ejemplo, analizan, ven, miran qué estrategias poder usar. Por ejemplo, el día de mañana estará jugando la selección de El Salvador, y una de las estrategias que el director técnico de la selección ha puesto es que está acortando los espacios de las bandas de la cancha del Cuscatlán. Ahora, hermano, no he venido a hablar de fútbol, pero es para ponernos en contexto. La estrategia del técnico es, hermano, por ejemplo, veíamos cómo ganamos a Guatemala. Guatemala pensaba que nos iba a meter 7-0 por la mala Copa Oro que El Salvador había hecho, pero la estrategia del técnico es no jugar bien, pero sí ganar. Porque en las eliminatorias no importa qué tan bien juegas, la idea es ganar, no importa cómo juegues. Estrategias. La estrategia de mañana es que vamos a jugar con unos negros, para empezar feos, como dijo el hermano aquí, y dio un porte aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, hermano, son rápidos y todo, entonces les han cortado las bandas para poder. Esas son estrategias. Decíamos, hermano, que eso funciona en los negocios, funciona en las guerras, pero en esta guerra no funciona. En esta guerra, mi amado hermano, que usted y yo llevamos, no funciona, porque la batalla es de Dios. Y, hermano, entendíamos y veíamos, hermano, que en esta guerra se dan ciertas falsas enseñanzas en la guerra espiritual. Veíamos que hay iglesias o falsos maestros que tienen el extremo de atribuir todo lo que pasa al diablo. Toda la culpa la tiene siempre el diablo. Y ellos, no, es que el diablo, es que el diablo aquí, es que el diablo tal cosa, es que el diablo, lastimosamente, hermano, este tipo de pensamientos termina dándole más poder a lo que realmente tiene. Veíamos también, amado hermano, que falso es el evangelio de la confesión positiva, cómo las personas se atreven incluso a decirle a Dios que no reciben una respuesta por no. Y también veíamos también cómo la Biblia nos enseña, hermano, que no nos compete a nosotros, hermano. Veíamos cómo Judas nos dice en el capítulo 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, dice, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Así que, mi amado hermano, veíamos como el arcángel Miguel también se conoce en el griego aquí como el ángel principal o el gobernante de los mensajeros. Un ángel es un mensajero. Los pastores de la iglesia local somos el ángel que Dios ha puesto en esta iglesia para dar el mensaje de Dios. No estoy diciendo que yo soy un ángel. Estoy diciendo que la palabra ángel significa mensajero. Amén. Porque de ángel, créanme que no tengo nada. Este arcángel, hermano, recibe el reconocimiento en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, como uno de los principales príncipes. Y veíamos, amado hermano, cómo la Septuaginta, ¿qué es eso, pastor? Bueno, es la traducción más antigua de la Biblia hebrea al griego, que denomina en Daniel como el gran ángel. Así que, hermano, el ángel principal, el gobernante de los mensajeros, nos dice el texto que no se atrevió, que no
tuvo la osadía de proferir juicio sobre el diablo, ni siquiera el arcángel Miguel le habló irrespetuosamente al diablo. Cuando hoy tenemos, hermanos, personas que dicen, y le arrebatamos al diablo, y el diablo que no sé qué. Cuando, hermanos, nosotros no tenemos autoridad para hacer tal cosa. Amén, hermano. Y veíamos, hermano, que una de las artimañas que nuestro enemigo tiene y que debemos entender en esta guerra es que el enemigo que tenemos es que, hermano, poníamos el famoso ejemplo, ¿verdad?, de nuestra hermana Susi, que cada vez que le pregunto cuántos años tiene, me dice 2 menos, que tiene 80 y tantos años. Hermano, podemos decir algo, ni siquiera ella, que es la mayor de todos los que estamos aquí, pudiera hacerle frente a los engaños y a las artimañas del enemigo. Tenemos un enemigo que tiene miles y miles de años de experiencia y, hermano, créeme que nosotros por cuenta propia nunca podremos ganarle. Algunas de las estrategias del enemigo que la Biblia sí nos enseña es el engaño, cómo él, hermano, nos engaña. Y allí nos quedábamos el domingo pasado. Si usted quiere oír completo el sermón, ahí está en el Facebook de la iglesia. Pero el día de hoy, hermano, mire, busque conmigo allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a hablar acerca de otra de las estrategias que el enemigo tiene en contra de cada uno de nosotros para engañarnos, para engatusarnos, para tenernos bien dormidos. Y, hermanos, son las tentaciones. Mira lo que dice ahí, sentadito leamos lo que dice la palabra del Señor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis amados hermanos, Satanás nos ha observado bien. Él, hermano, nos ha observado bien y desde el primer pecado de la humanidad, él ha mostrado ser muy astuto. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás, amado hermano, ha visto cuáles son tus y mis debilidades. Él conoce cuáles son nuestras debilidades. Él conoce nuestros deseos pecaminosos. Y Él sabe cómo presentar la tentación en una forma engañosa. Él, mi amado hermano, hace que el pecado parezca agradable, atractivo. Posible de hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Nadie te va a ver. Si nadie se ha dado cuenta. Vos sos inteligente, podés hacer las cosas malas. Y hay un pensamiento que circuló muchas veces en nuestros pensamientos, incluso hasta en la iglesia cristiana evangélica, que decía, hasta para las cosas malas hay que hacerlas bien. Ahora, hermano, eso es algo totalmente diabólico, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, nos engaña, nos tienta y nos hace ver, hermano, que el pecado es agradable. Que si lo hacemos sin que nadie se dé cuenta, que si lo hacemos cuando mi esposa no me esté viendo y no se dé cuenta, si lo hago y si mi esposo no se da cuenta, y si yo vengo y borro todo el historial, y si yo vengo y borro todos los mensajes de texto, todos los WhatsApp, y si yo borro todo, y yo soy inteligente, y el enemigo hace esto, y él hace que pensemos que podemos disfrutarlo por poco tiempo y sin consecuencias. Pero la verdad, mi amado hermano, de la palabra es que Dios es omnipresente y es omnisciente, y aún en la oscuridad, para Él es como la luz. La Biblia en el Salmo 139, 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Cada uno de nosotros, hermano, como dice la Biblia, somos atraídos, persuadidos, somos seducidos por nuestras concupiscencias. La palabra concupiscencia, hermano, es el arte de crear nuestros pecados. Nosotros lo armamos y lo armamos bien, hermano. O sea, en buen salvadoreño, nosotros armamos bien el tamal. ¿Me doy a entender así, hermano, con esa frase? Armamos bien el tamal. Y venimos y hacemos, hermano, hacemos hasta cálculos de horarios, horas, minutos. A esta hora no están mis papás, aquí no me pueden ver, yo voy a hacer aquí. A esta hora mi esposo está ocupada, a esta hora mi esposo esto. Nadie dice nada, porque es que han callado, hermano. Cuando desobedecemos, estamos levantándonos por encima de Dios. Y Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 4 versículo 6. Mis amados hermanos, hay un problema grave y es que los cristianos no nos hemos dado cuenta que estamos en una lucha. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta tarde? El detalle es, hermano, que nosotros no nos damos cuenta que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y tenemos un enemigo cruel, despiadado, intemperante, que quiere vernos acabados. Hermano, tenemos un enemigo que quiere destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida ministerial, nuestra vida en la iglesia. Hermano, a lo largo de la vida cristiana yo he notado cuántos padres de familia se van de las iglesias por X o Y cosa. ¿Y saben quiénes son los que reciben el daño? Los hijos, porque ya no se congregan. Porque, hermano, no vemos más allá lo que puede pasar. No nos damos cuenta que tenemos un enemigo que nos está tentando para que nosotros caigamos. Así que, mi amado hermano, resistamos las tentaciones en el poder del Señor y tengamos muy en cuenta que si el diablo, hermano, y esto quiero que me ponga toda la atención del mundo, que si el diablo no respetó al Dios encarnado en esta tierra, ¿qué te hace pensar a ti, mi amado hermano, que a ti te va a respetar? ¿Qué te hace creer a ti, mi amado hermano, que si el diablo no respetó al Dios encarnado en esta tierra, qué te hace pensar a ti que a ti sí te va a respetar y tú eres inmune a las tentaciones del diablo? El diablo sabía que Jesús es Dios. Sabe que Jesús es Dios, ¿sí o no? ¿Y qué hizo cuando Cristo, hermano, fue allá al desierto? Si postrado me adorares, te voy a entregar todo esto. Eso es como que su hijo llegara donde usted y le dijera: papá, tenés que hacer lo que yo digo, porque si no, ya no te voy a dejar entrar aquí a mi casa. ¿De dónde? Si de quién es la casa donde vives, es mocoso. Mi cuarto, dicen. No, es que nada es tuyo. Y después vino cuando el Señor tenía hambre, porque Él siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Y Él tenía hambre. Algunos teólogos dicen, van más allá y dicen que Jesús hasta llegó un momento, hermano, que cuando el enemigo lo tentó y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Hubo cierto saliveo de Jesús como humano pensando en el pan. Hermano, si tú crees que tú le vas a hacer frente a las tentaciones del enemigo con venir una vez cada 8, 15 o 20 días a la iglesia, estás mal. Porque el diablo no respetó ni siquiera al Dios encarnado en esta tierra,
¿qué nos puede hacer creer que a ti y a mí nos va a respetar? No, si yo voy al taber. No, si yo soy Chero el pastor, con todo y pastor se va a tostar. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Resistir. Resistamos de sus tentaciones. Por eso me encanta aquel himno, ¿verdad? Que dice que nos libre de toda cruel tentación. Y hermano, ¿cuántos pecados tenemos aquí que nos arrastran y nos seducen? Y se nos vienen siempre los pecados, hermano, comunes que todo mundo mira: las drogas, el alcohol, fumar, el sexo ilícito, la droga. Pero hay tantos pecados que nos atraen. Somos orgullosos. Los ídolos de nosotros somos nosotros mismos. Nadie nos puede decir nada. Solo nosotros tenemos la razón. ¿Y qué? Y nosotros somos los propios ídolos nuestros y estamos cayendo en esa tentación, lo que decíamos ahora, hermano. Dios te ha bendecido, decíamos en la mañana. Como el pueblo de Israel, Dios vino cuando lo sacó de Egipto y les pidió su oro para que lo adoraran a Él. Pero el pueblo vino y hizo una imagen y adoraron aquella imagen. ¿Y cuántos de nosotros no estamos adorando al Dios que nos bendice, sino que estamos adorando lo que Él nos da? Y poníamos el ejemplo, hermano, de personas que le dedican más tiempo a su carro que a la lectura de la Biblia. Yo tenía un vecino, hermano, que tenía un Honda, un de esos que le llamaban los jaibitas. ¿Cuántos se acuerdan de esos Honditas? ¡Qué chulada! Eran unos hatchback, era una cosa preciosísima. Hermano, y ese hombre pasaba lavando su carro casi que todo el día. Si lo único que faltaba, hermano, era que le pasara la lengua. Se volvía su ídolo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos, hermano, diferentes ídolos? Tengamos cuidado de las tentaciones del enemigo. Tenemos un enemigo que nos lleva miles de años de ventaja. Él es un zorro. Él, amado hermano, nos quiere ver caer. Otra de las cosas, amado hermano, que el enemigo tiene en contra de nosotros es sus acusaciones. Mira lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatando del incendio? Y después, amado hermano, que el enemigo, Satanás, logra hacer caer en tentación a un hijo de Dios, o cuando el hijo de Dios esté firme en el Señor, como pasó con Job, porque Job estaba bien. ¿Sabe qué viene después de que caemos en la tentación del enemigo? Si una no es ninguna, hombre. Si mira, si son tus cheros, si ellos te quieren. No, mira, si esto y lo otro. No, hombre, mira, ¿sabe qué es lo que hace, hermano? Él comienza a acusarnos. Él comienza a culpar nuestras conciencias. ¿Cuántos hemos estado sentados aquí, hermano? Y hemos sentido aquello que nos dice: ¿por qué estás aquí? No seas sinvergüenza. Mira lo que estabas haciendo ayer, lo que pensás hacer ahora al salir de este culto. Míralo. Y el enemigo viene y nos acusa. Él es el ángel acusador. Después que Él logra, hermano, hacernos caer en nuestros pecados, Él comienza a acusarnos, comienza a culparnos en la conciencia y a hacernos dudar de nuestro lugar delante de Dios. Nos sentimos sucios,
delante de Él. ¿Y para qué? Mejor ya no. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si me estoy dando garabato yo solo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a estar en un ministerio si Dios sabe cómo soy? Él comienza, hermano, a hacernos ver como traidores, que no merecemos la gracia de Dios. Y yo no voy a decir levanten su mano, pero creo que todos hemos sentido eso en algún momento. Vos predicando, vos cantando, vos sirviendo, vos sentado aquí cuando sabés quién, y comienza a acusarnos. Pues amado hermano, hoy vamos a ver a la luz de su palabra qué vamos a hacer, cómo vamos a responder. No vamos a hacer tal cosa, hermano, como, hermano, arrebátele al diablo, porque no tenemos nada que arrebatarle. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la palabra escondida, hemos dicho, hermano, es la palabra griega kriptón, de donde viene nuestra palabra en castellano contraseña. ¿Qué es lo que los bancos le dicen a usted? No le dé su contraseña a nadie dele su contraseña, porque eso es algo único. Tú y yo estamos encriptados en Cristo. El enemigo no puede arrebatarnos nada, mi amado hermano. Por lo tanto, tú no puedes andarle. Y hermano, esas son falsas enseñanzas. Hermano, y arrebatémosle esto al diablo, y el diablo tal cosa, y el diablo. Hablan más del diablo que de Dios. Ante estas acusaciones, hermano, que el enemigo mete en tu mente y en tu corazón, podemos decir gozosamente que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, como lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y no solamente, mi amado hermano, nuestros pecados han sido perdonados, sino que también han sido olvidados. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Obviamente nuestros pecados traerán consecuencias. Juegue con fuego y se va a quemar. Nuestros pecados traerán consecuencias. ¿Estás conmigo? Así que, mi amado hermano, no hagamos caso de las acusaciones del diablo en nuestra mente. ¿Cuántos hemos sentido eso? Si vos sabés quién, si vos un gran malacate que andás haciendo en la iglesia. Y sabe, hermano, que por eso mucha gente no viene a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque dicen, no, es que mire, yo voy a empezar a ir a la iglesia hasta que yo me ande rectecito. Mentira. Con que no caminamos rectos los que estamos aquí, hermano. Los que estamos aquí, no, hombre, hermano, sí. Imagínense si Dios un día revelara todo aquí enfrente de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Y yo tan santa que veía a esa hermana. Sí, pero es el día. No es el día, es prima hermana tal vez. Pero mire, yo veo tan el hermano, tan santo, tan amable. Yo no sabía que era tremendo orgulloso, malcriado, soberbio. Para eso, hermano, tenemos la armadura de la fe. Y debido a la gran importancia del pasaje de Efesios capítulo 6, es importante que lo leamos todo. Busque conmigo Efesios capítulo 6. Versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura. La palabra por tanto significa, ¿sabe qué significa esa palabra gramaticalmente hablando?
significa, todo lo que vengo diciéndoles, concluyo con lo siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? La palabra para qué denota propósito. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿cuántos? Algunos. Todos los dardos de fuego del maligno, proyectiles del maligno. Y tomad el yelmo de nuestra salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y me encanta que el apóstol Pablo siempre... Pablo no dice, yo soy un gran hombre de Dios, yo aquí, ¿verdad? He predicado a 1 millón de personas, he abierto 48 iglesias, le he dado... Padre, en la fe de Timoteo y de Tito, he pastoreado. Pablo no dice nada de eso, hermano. Pablo dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Dice Pablo, yo estoy preso y aún así quiero que oren por mí. Así que, hermano, así como Pablo pedía oración por él, también yo pido que ustedes oren por mí, hermano. Nuestra cintura debe estar ceñida con la verdad. Su palabra es la verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, es la palabra de Dios la verdad. Hermano, lo decíamos ahora en la mañana. Hermano, no confíes. Hermano, ¿cuál es la fuente de lo que tú crees? Dios me dijo tal cosa. No, hermano, es como dice Dios aquí en su palabra. No es como Dios me dijo. Es como Dios dice aquí en su palabra. ¿Está conmigo, hermano? Es así como dice la palabra del Señor. Hermanos, debemos creer en la palabra, aplicarla a nuestras vidas. Y cuando yo hago esto, entonces mantengo unida toda la armadura. Esta armadura es necesaria para esta guerra. El estar revestidos con la coraza de la justicia va a producir la resistencia mientras Satanás huye. La Biblia no nos dice, tú batalla con el diablo y dile, diablo, ven aquí. No, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. En la oración de oro, el Señor dice, y no nos dejes caer en tentación. Mira, hermano, tú sabes con los pecados que tú luchas. Yo sé con los que yo lucho. Usted sabe con los que usted lucha. Ahora, si usted no sabe con cuáles lucha, usted sí está más fregado que yo. Porque usted tiene que saber con qué pecados lucha. Porque usted dice, no, pastor, fíjese que yo no lucho con ningún pecado. Bueno, hermano, usted lucha con la mentira, con la soberbia. Porque, hermano, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Todos aquí pecamos. Amén. Amén. Todos. Ahora, yo debo creer esto. Si yo lo creo, qué bueno. Pero también debo aplicarlo. El estar revestido con la coraza de la justicia produce resistencia mientras el diablo huye de nosotros. Esta justicia viene del Señor, viene del Evangelio, y a la misma vez, hermano, podemos saber que una vida de piedad y santidad provee defensa ante los ataques satánicos del enemigo. Hermanos, si estando aquí, escuchando un sermón, se te vienen pensamientos pecaminosos, ¿sí o no?
Ah, gracias a Dios, qué olor. Sí, hermano. Aquí está usted, amén, sí, gloria a Dios. Pero de repente se le vienen unos pensamientos. Y los que se quedan serios son más crueles los pecados que se le vienen. Los que nos reímos porque nos reímos, va. Pero los que se quedan serios, le estoy diciendo la verdad. Mis amados hermanos, aprendamos también a levantar el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque este apaga todos los dardos, los proyectiles del diablo, encendidos, hermano. La idea ahí es que estos van con fuego encendidos, hermano. El maligno, cuando no hay duda de la palabra de Dios en nuestros corazones, entonces, hermano, yo confío en su palabra y esto hace que yo apague los dardos de fuego del maligno. El enemigo viene, te acusa, te tienta, te acusa y te dice: vos, ¿qué estás haciendo aquí? Son un gran desgraciado. No te des paja. Aquí venías a hacer el pase de cristiano. No, hombre, mira. ¿Qué pasaría, hermano, si llegáramos a donde tus vecinos? Buenas, está el hermano. Hermano, esa gente dicen que son hermanos, si vieran cómo son. Solo peleando viven. No se llevan bien. Grandes pleitistas. No le ayudan a nadie. Bueno, yo estoy diciendo, no estoy contando el testimonio de nadie, hermano. Todo esto, hermano, será posible porque tenemos nuestro yelmo de la salvación, que aunque no puede ser, amado hermano, físico, pero sabemos que esto es espiritual. ¿Cuál es el yelmo? El casco. ¿Por qué es importante el casco? Porque los dardos de fuego del maligno van directo a nuestra mente. Y si yo me pongo el casco, el yelmo de la salvación, ¿qué es lo primero que el diablo pone en duda cuando hemos pecado? La salvación. Peor, hermano, si usted viene de una iglesia que le enseñaron que la salvación se pierde. Ay, no, es que yo ya perdí la salvación. Yo a ver si voy a alcanzar salvación. Yo a ver si voy a saber si voy a alcanzar salvación yo. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a conocer que Dios es inmutable, que no cambia y que no hay sombra de variación en Él, y que si Él ya nos salvó para hoy y para siempre. Y que nos salvó por gracia. Que no merecemos, hermano, pero nos salvó por gracia, por sus méritos en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Satanás, hermano, procurará atacar nuestra salvación, acusando donde no ser lo que Dios dice que somos. Y si nos fijamos bien, hermano, en este pasaje hay solamente dos armas ofensivas: los calzados para compartir el evangelio y la espada del Espíritu, que ambos representando la palabra de Dios. Nuestro llamado es a resistir, no a pelear. Resiste. La carrera de la fe, hemos dicho, es para toda la vida. Esto no es para un rato. Ser cristiano no es solo cuando estoy bien o cuando estoy mal. Ser cristiano es una carrera para toda la vida. Venga lo que venga, hermano, seguimos adelante. Nuestras armas son mayormente defensivas, porque la batalla le pertenece al Señor, no a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. No hagas caso de las acusaciones del diablo. Él te vive acusando día y noche. ¿Cuántos dejan de venirle? Mira, quiero ir a la iglesia, y tal usa a alguien, vos para la iglesia. ¿Para qué? Si nunca cambiás, le dice la mujer al pobre hombre que tiene en su casa, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia si vos nunca cambiás? Allá en la iglesia es una cosa, pero aquí, bueno, hermano,
al menos luche por cambiar, hombre. Porque sí, de plano que en nuestra casa es el primer lugar donde tenemos que ser diferentes. Que se note que somos cristianos de verdad. Es cierto, a veces a usted le van a dar ganas de ahorcar a su mujer o a usted le van a dar ganas de ahorcar a su esposo. Decir, ay, bendito desgraciado. Pero allí es donde, hermano, tenemos que batallar. Ser humilde, reconocer que aunque tengamos la razón, bajarnos, hermano. Resista a ese diablo. Nuestras armas son mayormente defensivas porque la batalla le pertenece al Señor. Solamente con su palabra y en su poder hay victoria. Solamente con su palabra. Y cuando apoyamos nuestra fe con vivir en la palabra y la oración, entonces recibimos nuestras instrucciones, con el Espíritu Santo para la batalla. Y nuestro Señor, hermano, nos llena con su verdad. Él, amado hermano, nos ha dicho que su espada es como un martillo que despedaza. Mira lo que dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esto es increíble, hermano. Y tenemos la garantía que nos da Isaías 55:11. Mira lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Mire, hágase un autoanálisis. ¿Cuántos sermones usted escucha a la semana? ¿Cuántos? Usted que ve en el tráfico, aproveche el tráfico y ponga palabra de Dios. Usted no pudo venir el miércoles, escuche el culto del miércoles. Usted no puede venir el viernes, escuche el sermón predicado el viernes. Oiga la palabra. Ame la palabra, oiga, solo ella nos va a ayudar, hermano. Pero, hermano, no nos va a ayudar si nosotros lo primero que hacemos es subirnos al carro, al bus, y ponemos nuestro teléfono celular en la música. Es lo primero que ponemos. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró. ¿Ah? Bonito cantaba José José. Espero en Dios que ese hombre haya arrepentido su vida y conocerlo en el cielo, hermano. Pero bueno. La batalla ya ha sido ganada por el Señor. Y se la ganó en la cruz del Calvario, donde Él despojó las potestades, triunfando sobre ellos. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, hermano. Amén. Conocer todo esto cambiará nuestras perspectivas de lucha. Batallamos con un enemigo que al final de todo ya fue derrotado, hermano. El diablo no puede forzarte a hacer nada. No puede. Amén. Nosotros decidimos en cada evento a quién vamos a servir, a Dios o al enemigo. Entender la derrota del enemigo nos va a librar de creer en el poco poder limitado que él tiene. Y conocer la palabra de Dios nos llevará a estar alertas, buxos, ante las acechanzas del enemigo para resistirlo. Así que, mi amado hermano, cuando yo entiendo esto, entonces voy a estar firme. Cuando menos ganas tengo de venir a la iglesia es cuando más tengo que venir.
Cuando no quiero venir es cuando más tengo que estar aquí. Y nótese algo, y con estos ejemplos termino. Mire, los días lunes, martes, jueves que no hay culto, no hay nada. Mire, fíjese bien el día miércoles, que usted sabe que tiene que estar aquí. Le llaman del trabajo, un problema aquí, un problema allá, una garantía de un problema por allá, un problema del trabajo. Y hermano, el enemigo hará todo lo posible para que tú no vengas. ¿Sí o no? Fíjese que yo estudio la palabra en las noches, ya noche, madrugada. Porque si yo vengo, ya lo tengo comprobado. Bueno, hoy no me quiero desvelar, voy a estudiar. Y son horas normales. Un carro se quedó. De ahí otro mensaje, mire, este volado no sirve. Fíjese que fulano, y empiezan quejas, problemas, de todas partes, del trabajo, de la iglesia, de todas partes. Porque tenemos un enemigo, hermano. ¿Por qué cree que nos da sueño leer la Biblia? Usted ha hecho el intento. Usted en enero empieza, todos los eneros los empezamos bien cristianos. Al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba... Lo podemos ver con los niños en escuela bíblica. Mire, en el lapso de cantar están saltando y la dinámica y todo. Nadie tiene sueño. Cuando el maestro de escuela bíblica viene, vaya niños, vamos a la clase. ¿Sabe qué dicen los maestros que es lo primero que hacen los niños? Tenemos un enemigo. Él no quiere que tú oigas esto. Él no quiere que los miércoles usted oiga el estudio bíblico. Él no quiere que usted oiga el viernes el culto. Él nos va poniendo cascaritas para que nos deslicemos. Mis amados hermanos, entendamos que la batalla no es contra un compañero de trabajo, ni en su casa con familiar, con su esposa, sus hijos, no con el vecino. Aquí en la iglesia no es con un hermano en la iglesia. Es el enemigo que está poniendo todo en contra. Es el enemigo de tu alma que quiere verte destruido. Él te seduce con el pecado. Y cuando lo disfrutas, después vienen las acusaciones de lo malo que hiciste. Hermano, entendamos que esta guerra es una realidad. Si el Señor habla en nuestro corazón, démosle un aplauso.